Entonces, ¿qué decíamos nosotros? Nosotros llegábamos a la clase base y decíamos, mira, la forma en la que yo consigo el activo intangible puede ser sustancialmente compleja. Si yo lo compro es fácil, compro una marca, una franquicia, una licencia, etcétera, el know-how. El know-how perfectamente podría ser algo que tú puedas incluir si es que lo compraste. Tú dices, pero ¿lo puedo separar? No, porque cuando tú hablas, mira, yo llevo años en este negocio, 20, 30, 50 años. ¿Quién es el que sabe cómo hacer el negocio? Por un punto premio. ¿Quién es el que sabe hacer? O sea, ese activo, ¿cómo lo obtengo? Con La experiencia. experiencia. Ya, pero sí, esa es la experiencia, ya. El know-how es la experiencia. Pero, ¿cómo obtengo ese activo? ¿Quién es el que tiene la experiencia? Según yo, el reconocimiento que te da el resto. Pero es cierto, podría ser el reconocimiento, eso es súper buena idea, pero ¿quién es el que obtiene el reconocimiento? Uno mismo. La administración. Eso, los gerentes, los dueños de la empresa, ¿entiendes? Entonces lo que pasa es que no es separable, no es identificable porque no se puede separar de las personas. Entonces lo que uno va a decir es, perfecto, yo tengo ese activo, pero solamente funciona si es que hay inventario, si hay cuentas por cobrar, si hay oficinas, si hay camiones, y esas personas se quedan dentro de la empresa. Por eso que muchas veces cuando hay una fusión de empresas o una compra a la otra, lo que se exige es un management commitment. Entonces yo obligo a la empresa por contrato que los gerentes se queden 3 años, porque si yo voy y compro Facebook y se sale Mark Zuckerberg, ¿qué va a pasar con la acción? Si yo voy y compro Facebook y se sale el fundador de la empresa, ¿qué va a Va a Va a pasar con disminuir mucho, porque al final la persona que lo ha dirigido todo ese tiempo, al final. que es el que tiene el know-how del negocio? ¿Se entiende? Entonces, si tú vas a Google y se sale Larry Page, morí. No, no entonces, tú vas a Falabella y se salen los Solari, también, pues vale, porque ellos son los que tienen la expertise del negocio, ¿se entiende? Ese es el know-how. Entonces, lo que uno tiene que decir es, bueno, ese activo no funciona por sí solo, y eso era lo que más discutíamos el martes. Hay un activo que en conjunto funciona, que es el goodwill, pero a diferencia de las propiedades de inversión, todo lo contrario a las propiedades de inversión, solo puede generarte buenos beneficios si está asociado con otros activos, ¿se entiende? Entonces el know-how, por ejemplo, no puede ser reconocido por separado del resto de los activos, digamos. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros hablábamos que quizás ya esto de cara a la prueba 2, si nosotros todo lo que hemos dicho en el curso es algo de este estilo. Los activos podrían ser al costo, al valor razonable, identificamos esta idea del valor presente. Entonces ya uno dice, bueno, el valor presente de lo que vaya a generar es como el valor en uso, si eso baja podría haber deterioro, si eso sube capaz que se pueda reevaluar positivamente, y hemos ido en esa línea. Entonces una propiedad planta de equipo, decíamos, mira, quizás lo complejo o el objetivo de aprendizaje estaba en ocupar el modelo de revaluación, del costo, depreciar, prueba de deterioro, ORI, cosas raras, reservas, ya está. Propiedad de inversión. Lo complejo es estimar cuándo es una propiedad de inversión, cuándo es una propiedad planta de equipo, por qué razón ocupar esto. Pero si se fijan, el asiento, lo acabamos de decir, es fácil. Los asientos no es lo importante. Lo que hace un ingeniero comercial es evaluar si tengo que abrir más tiendas en Perú, en Colombia, en Chile, cuál es de lo mejor, qué acciones querría comprar, pero no hacer los asientos. Entonces, lo complejo iba en otra área. En activos intangibles, claro, existe el costo y el modelo de revaluación ya, y eso lo pueden hacer, pero quizás lo más significativo, lo más importante es que algunos activos, aunque tenemos súper claro que valen, no es fácil de contabilizar. Por eso, por ejemplo, en webcurso está en el área de intangible, está la clase, están ciertos activos que en el fondo les va a dar, que si se deprecian, que el deterioro, todo eso que ya deberían tener, les va a servir para practicar.
Pero abajo yo dejé los estados financieros de azul a azul, que era lo que la semana pasada revisamos súper en detalle. Está también los de un laboratorio farmacéutico chileno, CFR Recalcin. Entonces ahí uno puede decir, ah, ya, los que tienen proyectos de investigación, que justamente es lo que nos vamos a concentrar ahora. Pero también ahí tienen el Museo Británico. El Museo Británico dice, oye, esta idea que nosotros teníamos de los heritage assets, de los bienes como de patrimonio cultural, es súper complicado, en especial si te lo donaron. Entonces ahí están datos prácticos, empíricos de lo que un ingeniero comercial debiese hacer, ¿se entiende? Entonces aquí quizá el objetivo de aprendizaje es que si tú lo compraste, si tú lo generaste internamente, si tú te fusionaste con otra empresa y lo reconociste, o si el Estado te dio por ley o por concesión el derecho a, es distinto a si tú lo hubieras comprado nomás en los otros casos. ¿Se entiende? La forma en la que surgen los intangibles es sumamente distinta. Entonces, lo principal que uno se tiene que llevar es que aquí lo complejo es la identificabilidad. Ese es el punto. Es súper difícil separar los intangibles de otros intangibles. ¿Se entiende? Lo que más discutíamos en la primera clase de intangibles, llevamos en la cuarta, marcas. Oye, es que si son puntos de fidelización, si es publicidad, si es marca, etc. Entonces eso puede ser quizá el objetivo de aprendizaje que deberían llevarse después de estas 2 semanas. ¿Sí? Entonces nosotros decíamos, mira, en las divisiones juveniles, los cadetes de un equipo de fútbol, ¿cuándo estoy seguro que me van a generar beneficios económicos? ¿En qué momento del tiempo sé que me van a generar ingresos y no son una pérdida de tiempo los jugadores? Cuando se venden, cuando viene alguien a Cuando se ofrecerte la venden. plata. Y ahí ya no es tu activo. ¿Entiendes? Por eso dijimos, mira, todos los equipos del mundo fuera que mostramos que tiene una contabilidad bien light, porque no le importa, porque dice, oye, si el jugador es bueno, ¿estará al costo o al valor razonable? ¿Qué te importa? ¿Te importa que meta goles? ¿Entiendes? Para su negocio no es relevante la contabilidad y todos saben que pierden plata y chao. Entonces, no es relevante. Pero alguien podría decir, bueno, pero si quisiéramos verlo desde una perspectiva financiera, si quisiéramos profesionalizar en el sentido financiero los equipos, para que no quiebren, bueno, quizás debiese haber otra cosa. Lo que hacen en la práctica es que la mayor parte los lleva al costo. Por eso que es súper complejo, no solo para los pases de los jugadores de fútbol, para una mayor, diría que prácticamente todos los activos se llevan al costo, ninguno se lleva al valor razonable con el modelo de revaluación, porque es difícil encontrar eso y entonces operativamente quizás no le generan ningún ingreso extra. ¿Entiendes? Entonces nosotros decíamos, mira, para probar la fase de desarrollo hay que probar estos 6 puntos que sé que lo puedo terminar, que tengo la plata, que tengo la intención, que sé cómo me va a generar ingresos, que en realidad yo voy a tener el derecho legal y todas estas cuestiones. Decíamos, oye, eso es súper difícil de probar en un jugador de fútbol. No puedo medir razonablemente cuántos costos tuve. Entonces, cuando yo estaba ahora en la otra sección recién en híbrido en la universidad, me decían, no, pues, pero yo entrené a 50 jugadores, entonces el 2% de todo lo que gaste es de un jugador. Pero tú dices, oye, el jugador que sale excepcional, digamos Gary en la Católica, ¿le dedicaste el mismo tiempo que a todo el resto de los jugadores? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo salió excepcional? Una mezcla de talento, profe, también. Bueno, tiene que tener talento. Entonces, puede ser que el costo no tiene nada que ver con el valor razonable. Entonces, tú dices, oye, yo le di un par de zapatos y chao, y no sé, ya, 10 millones capitalizo como costos dentro del pase de Gary, pero lo vendí por 10 millones de dólares. O sea que el valor razonable no tiene nada que ver con el costo. Entonces, reconocerlo al costo o no tiene ningún sentido en la formación de un activo intangible. Fíjense que, pues de nuevo al contrario, en una propiedad de inversión nosotros decíamos, el único momento del tiempo en el que tiene sentido el costo es cuando tú estás construyendo, porque yo puse 2 tablas, una roca y unos fierros y digo, este es un principio de un mall y trabajé 10 horas con unos maestros, listo. El valor razonable de eso no es distinto a la suma de los materiales más la mano de obra. ¿Se entiende? No es que después empezó a venir la gente, que fue súper exitoso, que un ambiente familiar, que se pasó la voz. No, son unas tablas botadas.
Pero aquí no, pues aquí el costo tiene una distancia gigantesca con el valor razonable. Entonces eso que te pasa no solamente con los pases de los jugadores de fútbol, con una serie de activos intangibles. Entonces por eso tienden a contabilizarlo única y exclusivamente cuando lo compran de forma separada. ¿Se entiende? Entonces, ahí hay una diferencia significativa. Entonces, pueden ser cosas, por ejemplo, como los regalos que hacen las empresas. Dicen, oh, ya vamos a enviar esto a los mejores clientes. O, por el contrario, o, por ejemplo, nosotros en la consultora, le acabamos de enviar a los clientes más importantes una canastita, etc. Eso es un gasto. Yo no puedo decir, oíste, son los clientes más fieles. Es cierto, pero ¿cómo pruebo que no se me vaya a ir igual? O sea, si me mando una embarrada y nos demandan, se van los clientes de la consultora. Entonces uno podría decir, no, pero es que estamos fidelizando los clientes, sí, eso es súper difícil de probar. Y ante la duda, gasto. ¿Entiendes? Directo a resultado. Entonces, en algunos casos tú dices, no, pero mira, nosotros para la inauguración vamos a sortear premios, o estas semanas vamos a hacer una lotería, vamos a regalar un auto por los primeros 1000 clientes, no sé qué cosa. No puedo probar que eso cree lealtad. Yo podría regalarle el auto al cliente y el cliente igual se va. ¿Se entiende? Entonces es súper difícil de probar los beneficios. O sea, primero, la norma te dice no los contabilice, pero segundo, uno podría decir, oye, ¿cuánto realmente desembolsé en eso? Podría ser parte de los gastos de marketing, podría ser que en realidad es parte de otros ítems que no es claro cuánto le dedicaste justamente a la lealtad. O es poco o imposible probar que haya una relación con los ingresos. Porque en el fondo tú dices, oye, si te sale un jugador exitoso, lo único que te va a generar es la venta del pase. No, No, ¿qué más te genera? como activo intangible. No, como ingreso. Toda la publicidad asociada al jugador, como polera, marca. Derechos de TV, que mejoren los contratos en el futuro, se puede haber ido, pero oye, pero aquí capaz que salga otro Gary, entonces, oh, chuta, ya, vamos a El considerar reconocimiento. eso. Y perdón, ¿qué cosa? El reconocimiento del lugar donde salió. Eso, entonces, que después va a volver algún día, entonces podría impactar además en otras cosas. Entonces, como que obviamente desde que Alexis se hizo famoso, Tocopilla sale más en las búsquedas, por alguna razón. Entonces uno podría decir, ¿tiene algunos ingresos que genera a esta empresa o a la empresa que estamos viendo en los estados financieros? Y quizá otras cosas que es súper difícil o de plano imposible, en especial para las pymes. Mientras más chica sea la empresa, menos capacidad tiene de hacer una evaluación decente, no tirar un número al lote que en realidad no represente fielmente la imagen de la empresa, ¿se entiende? Entonces, uno podría verlo al revés. Uno dice, mira, tengo un cartel que hace publicidad en una micro o lo tengo en la mitad de la carretera. ¿Qué clase de activo es eso? Un cartel, ¿ah? ¿Cómo, profe? ¿Lo puede repetir? Un cartel para hacer publicidad pintado en una micro o un cartel en la mitad de la carretera. ¿Qué clase de activo sería? ¿Una propiedad de inversión? Es cierto, porque si no lo pienso mover, lo voy a arrendar. Podría ser una idea. ¿Cuál otra? Publicidad, pero es como un activo, o puede ser un gasto si es que ya lo pagaste. O sea, si ya se Bueno, venció. ya, pero digamos que tú construiste el cartel para la publicidad. Entonces, la publicidad del que lo pague es un gasto. Pero tú que pusiste el cartel, un mes dice L'Oreal, el otro mes va a decir Homo, el otro mes va a decir Luchetti, no sé, puede decir el que pague. ¿Se entiende? Propiedad de inversión. pero- ¿qué cosa? Propiedad de inversión. Como Sí, dijo el podría ser compañero. propia inversión, pero eso significa que lo toco. Pero yo digo, oye, ¿los materiales le dan la mayor parte del valor a eso? ¿De qué depende cuánto cobro por el cartel, Sebastián? Pero ¿De qué tan técnicamente, visible es, por ejemplo? Sebastián de nuevo. A ver, ¿dónde la nomás? no, que técnicamente, según yo ahora, por ejemplo, el tema de estar en pandemia y todo, eso significaría que es una pérdida, ¿o no? Para la empresa que tiene estas cosas. ¿Porque nadie lo ve?
O sea, porque nadie está viendo, porque se supone que nadie debería salir mucho de las casas, ¿no? O sea, Nadie está viajando. el valor del cartel depende de quién lo vea. Ese sería el No. activo intangible. Bueno, eso es lo que quiero decir. Esta discusión se dio en el Consejo de las Normas, en el ISB. Entonces, uno de los consejeros dijo, no, pues el cartel no debería ser ni una propiedad planta de equipo, ni un gasto por publicidad, ni una propiedad inversión, debería ser un activo intangible, porque yo puse 2 tablas, pero las tablas no representan nada, que lo puse en la mitad de una carretera que pasan 10 millones de personas al día. ¿Se entiende? El valor de los beneficios en valor presente, si quieran en lo que quieran, está dado por algo que es intangible. El resto de los consejeros se opusieron, pero al menos es algo que uno podría considerar. Si aquí uno no tiene que cerrarse, aquí hay una receta que siempre hay que hacer esto. Uno puede decir, oye, a mí me parece que un intangible, la mayor parte del valor proviene de algo que no es tocable. ¿Se entiende? Entonces Profe, podría darse, perdón, alguien dice. sí, mi duda es, ¿y cómo calculo el valor de esos carteles con la rentabilidad que me da, con el crecimiento que vi, con qué? Tal cual, proyecto los flujos de caja y los traigo a valor presente. El Ay, problema son dos. ¿Cómo proyecto los flujos de caja? Finanza 1. ¿Cómo calculo la tasa de descuento? Finanzas 2. Pero al menos tienes la idea. Es que es más complejo, pero podrían calcularlo el valor presente, ¿se entiende? Creo que no es un objetivo de aprendizaje que uno espere cumplir ahora, solamente que podría ser, depende de lo que ustedes supongan que van a hacer con el cartel. Y si alguien dice, oye, es que yo pensé que me iba a generar 500 millones, pagué súper harto y ahora no lo ve nadie, perdiste plata, pues si no te generó nada. Eso es la definición de una pérdida. ya, gracias, profe. Entonces, fíjense que podría darse otra complejidad, que tú dijeras, mira, las regalías mineras. Las empresas mineras tienen que pagarle por el derecho de extracción a Chile royalties. Los royalties van entre el 0,5% y el 14% dependiendo de cuál es el margen bruto que tiene la empresa. Si tu margen bruto es súper pequeñito, digamos 2 o 3%, tienes que pagar el mínimo. Si tu margen bruto es 60, 70%, es mucho más alto el royalty que hay que pagar. ¿Por qué difiere el margen bruto o no por los ingresos? Porque el precio de venta es el mismo para todo, porque es un commodity, todos se transan en la bolsa de metales de Londres al mismo precio el cobre, o el oro, o el paladio, o la plata, o el zinc, o lo que sea. Lo que cambia es el costo de extracción, y entonces el costo de extracción podría cambiar por muchas cosas. Podría ser que tú tienes una operación de menor tamaño, entonces no hay economía de escala. Entonces tuve que construir un campamento minero y un camino para llegar al mismo yacimiento. Entonces uno dice, bueno, todos esos royalties que son más o son menos dependiendo del tamaño de la empresa, tú dices, ¿cuánto vale el activo intangible? El valor presente de todas esas cosas. ¿Se entiende? Porque tú dices, oye, yo tengo el derecho a extraer oro, extraer plata, extraer molibdeno, zinc, aluminio, lo que sea. Entonces, el derecho a, tú dices, no es la plata que está ahí, ese es otro activo, ese es el recurso mineral. Tú tienes el derecho a extraerlo. Ah, pero es que no he pagado por él, sí, pues, pero a futuro tú planeas pagar tanto. Entonces tú haces un plan de inversión, vamos a sacar tantas toneladas métricas por año durante los 20, 30 años que dura la regalía, la pertenencia minera, que es el derecho a extraer. ¿Se entiende? Y ahí tú dices, ah, voy a pagarle durante varios años. Bueno, tu problema no es que sea intangible, es cómo le doy el valor inicial a ese activo intangible. ¿Se entiende? Entonces, ahí hay una diferencia. Y cuando hay desarrollo interno te pasa esto. Pues yo tengo un proyecto de investigación y desarrollo de I+D. Entonces tú dices, mira, si estamos en investigación en el periodo, digamos, inicial, por decirlo así, dices, estoy investigando para el coronavirus, pero tengo la vacuna. ¿Alguien tiene No, la vacuna? No, listo. activo Puro gasto. intangible. Podría, podría pasarte lo que le pasa a Oxford. Uy, que justo llegué a la fase final y se desmoronó todo. ¿Se entiende? Entonces tú no puedes probar. Tú dices, mira, ya pasó los ensayos clínicos. Entonces, fíjense que esto es lo más actual que uno puede tener para la pandemia. Tú dices, ya, perfecto. Tengo la vacuna, ¿la saco al mercado o no? Supongo que sí. ¿Por qué?
para que se acabe el virus. Pero alguien habrá ganado con el virus, ¿o no? Seguro que muchos perdieron, pero fíjense que la empresa ojalá actuaran así de éticamente. Eso es lo que esperaríamos todos. Pero la empresa, ¿qué quiere hacer en última instancia? Que se contagien más personas para que puedan vender más, supongo. O sea, podría ser algo súper malo detrás de, pero quizás simplifiquémoslo no tanto en los extremos tan buenos o tan malos. Tú dices, mira, si yo saco la vacuna, ¿cuántas vacunas produzco? Ya O sea, tengo un supongo que problema. lo suficiente para cubrir a la población. ¿A todos saco 10 No, mil no voy a millones de a vacunas? todos, pero los que puedan pagarla son yo. Ah, bueno, ¿y si los que no la pueden pagar? Murieron nomás, o la sobreviven. Bueno, que ese es el problema de negocio. Insisto, quiero salir de la parte ética, la parte médica. Es un problema de negocios que se va a plantear. Entonces, por eso que una de las condiciones es que tú sepas cómo se van a generar los ingresos. Quizá alguien podría decir, no, pues el que no la puede pagar, el Estado la tiene que pagar y es súper razonable. Bueno, pero el Estado, ¿cuántas me va a cobrar? Porque tú puedes decir, mira, yo me gasté 10 mil millones. Si solamente hay 1 millón de personas que la va a comprar, yo no se la puedo vender a $1.000, no la van a pagar. Entonces no me conviene sacarla ahora. Es un problema. Y además, fíjense en esto ya. Tú ya estás, pero al lado de lograrlo. ¿Cuándo publicas que estás al borde de lograr? Por eso no hay tantas publicaciones respecto a, oye, tengo la vacuna. Y eso que Pfizer y Bayer y Rusia y algunas universidades están súper cerca de lograrlo. Pero si yo digo, tengo la vacuna, ¿qué va a pasar? Digamos que tenemos 2 laboratorios muy grandes, Pfizer y Bayer. Entonces Pfizer dice, oye, yo ya tengo la vacuna, ¿qué puede pasar? Que el resto Que la otra, la, aceleren su procedimiento. ¿Y qué otra cosa? O sea, que la otra pierda. podría contratar a los mismos trabajadores que tú tenías, espionaje industrial, podría pasar esto, porque tú dices, ya, ¿por qué Chile compraría 18 millones de vacunas y no compraría una? Puedo comprar una de $1.000 y copiarla. Que no ¿Por qué tienen no? la capacidad de producción. Pero la hacemos, por lo que cuestan, la generamos, ¿no? O sea, Ah, ustedes por la se patente también, por la patente de las Ah, vacunas. ya, eso es el problema. Por eso que para desarrollar el intangible tiene que haber una patente, algo que legalmente te proteja. Y eso no está en todos los países del mundo. Por ejemplo, Bayer tuvo una pelea en India muy importante porque pasa esto. Claro, yo la quiero vender, pero la quiero vender en $300.000 cada una. Bueno, es que una persona que está entre la vida y la muerte no puede elegir, pero es un precio prohibitivo. Entonces, en algunos países, las licencias y las patentes dicen que llega a una parte significativa del público que lo necesita. Todo en estos casos, remedios contra el cáncer, contra el Alzheimer, cosas que son súper graves, tiene que haber una patente que lo resguarde y si no llega, el Estado puede quitarle la patente y reproducirlo para todo. ¿Se entiende? Entonces ahí uno podría decir, bueno, si me va a pasar eso, porque la voy a enviar, invento, a Uganda o a Sierra Leona, que no tiene una política de patente y no me va a proteger, entonces Sierra Leona la copia y entonces todos le compramos a Sierra Leona. Y tiraste por la borda $10 mil millones de investigación y desarrollo. ¿Se entiende? Entonces puede ser que el problema de cuando entro en la fase de desarrollo y empiezo a capitalizar esos costos es un problema de negocio, no un problema de la contabilidad, eso es un pelo de la cola, es un problema de que, oye, no es solamente que yo quiera ganar plata, quiero obtener un retorno razonable, digamos 3%, pero sobre una inversión de 10 mil millones. Si lo hago mal, quizás que nunca recupero los 10 mil millones. Y no el problema de que mis accionistas no ganen plata, es que con eso yo financio otros programas de investigación tanto o más importantes que el coronavirus. ¿Se entiende? Esto podría también funcionar en una institución sin fines de lucro como una universidad. La universidad igual necesitaría recuperar la inversión, fuera que eso se pueda contabilizar o no como activo intangible que hizo en investigación y desarrollo. ¿Se entiende? Entonces, es un problema del tipo financiero que tú dices, bueno, desde que yo pueda probar aquí hasta acá ya,
todo eso lo voy a probar, pero tengo que probar una serie de condiciones que son súper complejas. Por eso decíamos a las pymes, no, las pymes, chao, no van a probar nada, porque en realidad les es imposible demostrar eso. ¿Se entiende? Pero eventualmente tú dices, ya, logré probar todas las condiciones, pasaron 4 o 5 meses, ya, y capitalicé todos esos costos, ese es el valor de reconocimiento inicial del activo. ¿Sí? Y entonces cuando después tú empiezas a producir esa vacuna, ¿qué le empieza a pasar a la patente? ¿Qué le pasa a la patente cuando la empieza a usar? Porque la patente no dura para siempre. Se amortiza. Se gasta. Eso, se deprecia, se gasta, se amortiza, como quieran llamarlo, pero cae de valor, pues se agota si quieren también, como quieran llamarlo. Entonces ahí tú dices, ya, capitalicé 100 millones y me va a durar 10 años, bueno, se va a depreciar, amortizar es el concepto correcto, pero se va a desgastar 10 millones por año. Listo. Entonces, si tú vas a producir, y era algo que preguntábamos, por ejemplo, en el control 1 de ejercicio de esta empresa que tenía unas plantaciones y sacaba las hojas para fines medicinales, entonces uno decía, mira, tengo súper claro que la amortización acumulada o el de la depreciación acumulada en ese caso ya es 100, pero ¿cuál es la cuenta que yo cargo? ¿Qué debería cargar si yo produzco con esta licencia por un punto premio? Debería ser como inventario, ¿no? Es cierto, un punto, Ignacio. Porque tú no te estás gastando la plata, tú estás transformando el desgaste de la patente en un producto que vas a vender. Entonces todavía no te ha generado el beneficio, pero no lo he perdido. Entonces es parte del inventario. El inventario son los materiales, son la amortización de la licencia, son las maquinarias que se deprecian, etc. Esto es si tú la ocupas para producir. Si tú lo ocupas para vender, es fácil. O ahí es lo clásico, gasto por amortización contra amortización acumulada. Ahí no tenemos profe? problema. Ajá. Ah, no, pero es para producir. Pero ¿qué pasa si me dan, por ejemplo, una patente durante cierto tiempo Ujú. y por cosa de la IA no produzco, pero igual se tendría que ir depreciando la patente porque va perdiendo tiempo y vida útil? Ajá. Entonces, ahí no se cargaría inventario, simplemente Gasto. sería un gasto, pero no sería como el caso que construí. Es cierto, pero ese caso es más complejo. Un problema para contabilidad 3, porque lo que pasa es que ahí tienes una ineficiencia productiva y lo que tú tienes que determinar es si es un costo normal o si es un costo anormal. Si es un costo normal, tú dices, bueno, quizás no produzco 10 millones, produzco 1000 o 5 porque estoy a media máquina, digamos ahora en el periodo de la pandemia. Bueno, entonces quizá esas 5 millones de unidades tienen que absorber este costo, o tú dices no, porque van a quedar sobrecosteadas. Tengo que llevar a gastos la mitad y la otra mitad se lo asigno. Pero un problema, insisto, más complejo para un contabilidad 3, que tiene que ver con la asignación del costo indirecto de fabricación, que justamente es la amortización de la patente. ¿Se entiende? O sea, para nuestro efecto existen estas dos combinaciones, ¿no? ¿Sí? Entonces, miren, eso es lo que podría pasar, que tú vas al estado de resultado o al estado de situación financiera, podría cambiar dependiendo de la fase del proyecto que vaya a estar. Entonces, fíjense que investigación y desarrollo es justamente una de esas categorías compleja, muy compleja, de reconocer los activos intangibles. Además, tú podrías decir, mira, otro activo intangible que es súper difícil de contabilizar son las concesiones, particularmente las concesiones de servicio o de obra de infraestructura pública. ¿Por qué? Porque lo que decíamos en la clase pasada, el Estado te asegura que pasen tantos peajes por día. Entonces, si no pasa nadie, como estos tiempos, el Estado te paga tanto. Ah, ya, pues entonces el Estado me debe plata, tengo una cuenta por cobrar, que es el activo financiero. Entonces, eso es súper bajo el riesgo, porque el Estado te tiene que pagar. En cambio, tú podrías decir, bueno, pero si no pasó nadie más, igual pierdo con los 200.000 que me da el Estado, sí,
Bueno, es que ese depende de los servicios que tú entregues. No solamente el servicio del mantenimiento de las carreteras, de rescate, de cobrar el peaje, podría ser que la gente no te quiera pagar el tag y así sucesivamente, pero podría darse en otros casos. Quizá inclusive el pago no es fijo, porque por ejemplo tú podrías decir, ya, yo te doy la concesión de una cárcel. ¿El Estado te paga una cantidad fija o te paga una cantidad variable? ¿Qué creen ustedes en una cárcel? Yo creo que Variable. fija. ¿Por qué? Por la cantidad de presos que hay. Y bueno, puede que varíe cada vez que entra otro preso. Ya, pues, entonces podría ser variable. O sea, mínimo te da algo, porque si tú no metiste a nadie, supongo que el Estado no está pensando en meter gente presa solamente para usar las cárceles, por el contrario. Pero eventualmente tú dices, oye, si la cárcel está vacía, tenés que pagarme algo para pagar el costo de construcción al menos. Bueno, te va a pasar lo mismo. Entonces podría ser que tú dices, oye, te pago 5 millones de dólares al año más tanto por cada uno de los presos, porque tú mientras estás en la concesión tienes que operar el servicio, entonces tú le vendiste la infraestructura más el servicio de operación y ahí se podría volver más complejo eso. ¿Se entiende? Entonces podría ser que hay una combinación de ambos, porque era lo que decíamos en la clase pasada. Entonces, una parte la paga el Estado, otra parte la pagamos todos nosotros. Por ejemplo, cuando pasamos por la carretera o por el túnel San Cristóbal o por un puente en el sur, etcétera, bueno, ahí hay concesiones. ¿Entiendes? Entonces, quizás la concesión es otro de estos activos en lo que uno dice, mira, hay una fase que es de construcción. Entonces tú dices, oye, yo voy a construir 100 kilómetros de carretera. ¿Cuándo reconozco los ingresos de construcción? Fíjense, pensemos en la autopista central. Esto no es la autopista central, la construye Socovesa o Besalco o Paso, cualquier empresa constructora. Ya. Esa empresa constructora tiene que construir 100 kilómetros. ¿Cuándo reconoce el ingreso de los 100 kilómetros? ¿En qué momento del tiempo? No se venga. ¿En qué momento del tiempo? Cuando ya está operativo, en el sentido que ya está funcionando y hay peaje. O sea, esto es, fíjense, voy a hacer aquí la línea de tiempo y aquí empiezo a operar. Entonces aquí construye Besalco y acá está la autopista central. Ya este es el operador. Entonces Besalco construye entre 0 y 100 kilómetros y ahí queda operativa. Y Besalco no reconoce nada durante todo este tiempo y llegado acá reconoce toda la plata, digamos 100 millones de dólares. ¿O no? A medida que se va usando el material. Ah, es una opción, que era la idea de, oye, ¿cómo se devenga? Entonces, por eso, normas antiguas contables como la NIC 11 o la NIC 18 fueron reemplazadas por la IFRS 15 porque dice, no, pues esto no puede ser así, porque si no, por ejemplo, si esto dura un año, Besalco pierde 11 meses porque tuvo que pagar sueldos, material, etcétera, y el mes 12, entonces ese 12º mes va a tener que reconocer una superutilidad porque tiene puro ingreso. No es así, porque tú fuiste consiguiendo esto proporcionalmente. Entonces, hay ciertos hitos con H que en algún momento del tiempo tú dices, ya, aquí va a venir un hito, un inspector técnico de obras sin H, y ese hito va a decir, ¿cuánto ha avanzado? 20%, ¿listo? Entonces se hace un estado de pago por el 20% de la construcción. Va a avanzar 50, entonces se hace esto, y 80, y 100, y así sucesivamente. Se va haciendo proporcional al avance de la obra. ¿Y cómo se mide el avance de obra? Puede ser por kilómetros, puede ser por los costos desembolsados, porque fíjense que en un edificio, por ejemplo, puede ser que hacer los cimientos, el hoyo inicial, poner los fundamentos del edificio sea mucho más complejo que después construir. Entonces quizás tú desembolsaste la mitad de la plata antes de haber construido un solo piso. Entonces quizás hay alguna forma en la que se consumen los recursos que es distinto a... ¿Se entiende? Entonces, en esa parte ya puede ser complejo. Y después tú dices, oye, hay una operación que hay un pago fijo que lo va a dar el Estado, aunque eso sea un fijo por persona o totalmente fijo. Pero después hay un pago que no está garantizado, que es el variable.
¿Se entiende? Entonces, la gran diferencia en que tenga un activo financiero como una cuenta por cobrar de la IFRS 9 con un activo intangible de la NIC 38 es este. Para yo tener una cuenta por cobrar con el Estado por 25, por 30 años, ¿cómo va a bajar de valor esa cuenta por cobrar? ¿Va a bajar linealmente de valor? ¿O no va a bajar linealmente? ¿Cómo baja una cuenta por cobrar de valor? Linealmente. ¿Por qué? En ¿Por este qué? caso sería, sí, en este caso sería como no lineal, desordenado. No lineal, po. Porque fíjense, si ustedes pudieran valorizar una cuenta por cobrar, ¿cómo la valorizan? ¿Cuánto vale la promesa de 30 años que el Estado te va a pagar $1.000.000 anual? Si no saben eso, estamos muertos. El Estado promete, ¿Cuál fue la pregunta? el Estado promete pagarme uno el año 1, uno el año 2, uno el año 3 y así sucesivamente hasta el año Valor 30. futuro. ¿Cuánto vale eso? El valor futuro, ¿no? No, estamos mal. Hay que traer esos 30 a valor presente. Eso, el valor presente. Entonces, la regla de oro de toda la vida es que todo en la vida debería valer el valor presente de los flujos de caja. El problema es calcular los flujos de caja, pero las acciones deberían valer eso, los bonos deberían valer eso, las casas deberían valer eso, los activos como las cuentas por cobrar o los intangibles deberían valer eso, etcétera. Entonces uno dice, oye, vale menos de 30 porque el valor del dinero en tiempo implica que esto va bajando y cada vez vale menos. Entonces nosotros decíamos todo esto. Entonces, ¿eso es lineal? ¿Esto es lineal o no es lineal? No. No, listo. En cambio tú dices, oye, el activo intangible me dura 30 años, entonces todos los años baja un 30. Puede ser que el activo intangible se deprecie, amortice linealmente, la cuenta por cobrar no se reduce linealmente. Esa es la diferencia. ¿Se entiende? Entonces ahí uno va a decir, no, es que al principio genera más intereses y amortiza menos y después cambia esa proporción y hay que hacer una tabla de desarrollo, etc. Entonces por eso que debiese separar esos dos activos porque se van consumiendo de formas distintas. Entonces cuando tú estás en la fase de construcción es una cuenta por cobrar. ¿Se entiende? Si tú después lo pagaste, entonces tengo un activo intangible. ¿Por qué? Porque el activo no está en marcha. Después tú dices, listo, te dieron la posibilidad, esto es como los equipos de fútbol, 30 años de obtener la concesión. Listo, entonces una parte puede ser una cuenta por cobrar y otra parte puede ser un activo intangible, pero está listo para usarse y se empieza a desgastar con el tiempo. Y entonces tú dices, oye, lo mismo que leímos en los estados financieros la semana pasada, si los equipos de fútbol, azul, cruzados, blanco y negro, no lograban pagar lo que le debían a la Tesorería General de la República, se podía renovar la concesión por 15 años más. Entonces ahí uno dice, oye, ¿qué hago? ¿Me quedo con la cárcel, me quedo con la carretera o me quedo con el derecho a cobrar los peajes de la carretera? Que quizás es casi lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces ahí uno dice, oye, ¿será un activo tangible o será un intangible? Normalmente el Estado dice, mira, ya, yo te dejé construir la carretera y te dejé cobrar 3 peajes por 30 años, ahora pasa de vuelta. ¿El Estado querrá tener una carretera? ¿Sí o no? Nadie. ¿Qué te podría generar una carretera? Los ingresos por el peaje. Si cobro peaje, pero para generar esos ingresos además, ¿en qué debe invertir el Estado?
En la Es lo mejora de las mismo. mismas carreteras. Mejora, poner las rejas, cobrar, perseguir a la gente, tener personal. Dice, no tenemos gente para administrar la carretera. Entonces, quizás para el Estado es mejor volver a renovar la concesión. Podría renovarse, o podría decirse, bueno, la voy a licitar de nuevo. Lo que nosotros decíamos de pisa a pisa y de dominó. Bueno, ahora Autopista Central ya no va a ser operada por Autopista Central, va a ser operada por Avertis. Ah, ya, otra. Entonces podría cederse a otro. ¿A quién? Al que pague más o al que haga la mejor oferta en términos de la calidad de operación, del servicio, del costo para los clientes, de tantos factores que se ven. O podría decir operarla por sí sola. Pero la experiencia en el mundo dice que es lo menos que hace. El Estado prefiere que la operen otros que quizás son más eficientes y le pagan al tiro y le dice, ah, ya, yo pago 50 millones de dólares por los próximos 20 años. Ah, listo. El Estado puede construir hospitales con esos 50 millones de dólares en vez de quedarse con una carretera que capaz que le va a generar 70 u 80 en la suma lineal, pero por 20 años. ¿Se entiende? Entonces esa es una de las gracias de entregar las concesiones públicas. Entonces ahí uno podría decir, bueno, estos son los activos que podrían surgir de eso. ¿Sí? Pongámosle números. Una consultora internacional ha declarado que la marca de bicicleta Johnny Menares tiene un valor de 300 millones y además la compañía adquirió al contado los derechos exclusivos sobre una marca de la competencia, Master Bikes, por 150 millones. ¿Qué debería registrar la empresa de bicicleta? Listo. Tengo dos cosas. Tengo una marca propia que la consultora experta me dice que vale 300 y acabo de comprar la marca de la competencia que vale 150. ¿Cuál debería registrar o cuáles? Solo los 150 y los otros deberían ser como desarrollo interno, así que no se deberían contabilizar. Eso es. Perfecto, porque por desarrollo interno jamás se contabilizan las marcas. Entonces tú dices, bueno, la marca desarrollada internamente va a valer 300, 800, 10.000, no se contabiliza. ¿Cuándo se va a contabilizar? Cuando la compre. En cambio, la otra la compré, listo, se contabilizan los 150. ¿Se entiende? Entonces tú lo puedes separar. Eso es lo que decía al principio de la clase. El principio o la idea de identificabilidad o de separabilidad es lo más complejo que tiene el activo intangible. Ahora miren, ¿qué sucede si en vez de adquirir solo la marca de Masterbike, compra la empresa entera por 410 millones y tiene un inventario que vale 80 millones y está financiado solo con patrimonio? Para no hacerlo complejo. Entonces, fíjense, tú estás pagando por una marca que vale 150, un inventario que vale 80, o sea, vamos en 230 y yo pagué 410. ¿Por qué pago 410? ¿Qué estoy comprando ahí? La parte intangible. ¿Qué parte? ¿Cómo se llama eso? El goodwill. Eso es, perfecto. El goodwill. ¿Se entiende? Porque hay algo más, hay el know-how, el prestigio, todo lo que me decían. Entonces, si no lo puedo separar, registro eso. Entonces, en el primer caso, la marca, el activo intangible. Después diría, oye, ¿yo puedo separar el inventario y la marca? Sí. Entonces, el exceso de lo que pagué es la plusvalía. Y si no, tú dices, si no lo puedo separar, entonces la plusvalía incluye la marca, porque fíjense que podría ser súper complejo cuánto es marca, cuántos clientes fidelizados, cuántos bases de datos. Si no puedo, todo es plusvalía, ¿no? ¿Se entiende? ¿Cuál es la plusvalía, profe? El goodwill. Esto es todo ese conjunto de activos que uno quizás no puede separar en el fondo. ¿Se entiende? Sé que valen algo porque son expertos en el rubro, pero no puedo separar cuánto es la expertise del prestigio. ¿Se entiende? Entonces podrían darse esas tres opciones. ¿Sí? Entonces, ¿cómo los desgasto? El desgaste de los activos intangibles es la amortización. Va contra la cuarta de amortización acumulada, que o sea es lo mismo, depreciación contra depreciación acumulada, aquí amortización contra amortización acumulada. Entonces quizás si uno quiere separar esto, uno habla de las propiedades planta y equipos que se rigen por la NIC 16 y podrían tener vida útiles indefinidas como los terrenos o finitas como todo el resto de las PPE. Es probable que como hay algo tangible al final de su vida útil valgan algo, como chatarra, pero algo valgan. ¿Sí? Cuando son activos intangibles, si son
identificables están regidos por la NIC 38. Si el goodwill, que es esta masa de activos que no puedo separar, está regido por la IFRS 3. Entonces podría tener tres tipos de vías útiles distintas, indefinida como las marcas e infinita si tú tienes derechos renovables, por ejemplo, derechos de sacar agua, derechos de extracción de recursos naturales como pesca en alta mar, por ejemplo, o de plano tú tienes el derecho perpetuo de utilizar un estacionamiento. Podría ser. O podría ser finita como la patente que decíamos recién. Dice, oye, dura 10 años, los copyrights duran 100, 150 años y se agotan. Y entonces ahí lo más probable es que el valor residual sea nulo. Pero el Estado a veces hace esto. Tú dices, mira, oye, pagué 500 millones de dólares por construir la carretera. Entonces, cuando yo se la tenga que devolver al Estado al final de la concesión, el Estado te garantiza un valor residual. Una cosa así que es simbólico. Tú invertiste 500, ya te pago 5 millones de dólares o te pago 1. Bueno, pero es algo, no es cero. Si no está garantizado ese valor residual, se presume nulo. ¿Sí? Y en el caso de los recursos naturales, que es una parte mucho más gris, por ejemplo, para la contabilidad, está mandatado por la IFRS 6. Cuando tú tienes yacimientos petroleros, minas, etcétera, todo ese tipo de cosas, bosques naturales, por ejemplo, entran en esa categoría. Entonces, lo primero que uno dice, oye, ¿esto es renovable o no es renovable? Porque si yo talo un bosque, podría volver a reforestar. Ah, ya. Si yo estoy hablando de un bosque, entonces estamos pensando que si tú vas a reforestar, eso es un activo biológico, no es un recurso natural. Entonces, lo que uno dice esencialmente, mira, ese activo podría ser renovable de otra forma. Tú dices, oye, ¿el petróleo se puede renovar o no se puede renovar? No. No. Bueno, ¿O sí? El petróleo se gasta. Pero ¿y cómo aparece el petróleo? De minas, supongo. O sea, podría ser que los fósiles algún día, después de 10.000 años, se conviertan en petróleo. Es súper difícil de renovar, pero podría pasarte esto. Tú hiciste una prospección, ya hiciste un hoyo y se secó el pozo petrolero. ¿Tú sigues haciendo un hoyo o no? habría que No. hacer estudios de ver para ver si hay más abajo. Y si hay más abajo, podría renovarse. ¿Entiendes? Por eso que es un área súper gris de la contabilidad, porque tú dices, reservas probadas. Ah, no, mira, el planeta está lleno de petróleo, pero 20 kilómetros hacia abajo. Chuta, difícil de probar. Es súper difícil, por eso que es un área muy gris. Pero si se te acaba todo el petróleo y dice 500 metros hacia abajo y no hay nada, entonces ¿cuánto vale lo que queda? ¿Lo que queda de petróleo? Sí. O sea, si no queda nada de petróleo, ¿cuánto vale ese activo? Mucho. ¿Cómo mucho? No vale No vale nada. nada. No vale nada, pues si no queda petróleo. O sea, si Con lo encuentro que más... queda. Ah, le entendí como si quedara poco petróleo y ya se acabó todo el resto. ¿Cuánto valdría ese petróleo que resta? Perdón, mi pregunta estuvo mal planteada. Si dentro de tu pozo petrolero se secó, no queda nada, po. Entonces, porque es el petróleo, no es el terreno, no son las maquinarias, el petróleo, valor residual es nulo. ¿Se entiende? Entonces, no vale nada. Claro, si aparece más, vale lo que tú puedas probar que hay, pero si no es nulo, pues entonces eso diferencia las grandes categorías de activos que uno podría tener entre intangibles, PPE y recursos naturales. ¿Se entiende? Entonces ese desgaste que es la depreciación o la amortización, el agotamiento, reconocen en el fondo el mismo ítem de costo o de gasto. ¿Se entiende? Entonces tus vías útiles podrían ser finitas o definidas, como dábamos los ejemplos. Si son indefinidas, igual que los terrenos o las marcas, no se amortizan, pero en este caso difieren de un terreno, porque tú dices, oye, si el terreno se ve ahí, está listo. Si tú dices, oye, lo que decíamos en la clase 1, la marca Corona, ¿ha sido deteriorada en la pandemia o no? Sí. O al menos sospechamos eso.
No estamos seguros, pero sospechamos eso. Entonces, fíjense que en ese caso es súper difícil ver si el activo intangible está deteriorado o no, y si los jugadores se van a recuperar después, los que tienen coronavirus o no, y si la economía va a volver, no se sabe. Entonces, cuando los activos intangibles tienen vía útil e indefinida, es decir, no se amortizan, se les tiene que hacer al menos una prueba de deterioro al año. A los PPE no, a los PPE si no veo que está roto no hago nada. Pero a los activos intangibles, como no los veo, una vez al año al menos debo hacer la prueba de deterioro. Si siento antes, por ejemplo la marca Corona, que se ha deteriorado, hago la prueba antes, pero si no, al menos una vez al año. ¿Se entiende? Entonces eso quizás diferencia del resto. Si son derechos perpetuos, por ejemplo, porque son renovables por una cantidad ilimitada, no se amortizan, pero eventualmente alguien podría decir esto, y yo voy a ocupar el agua del río para plantar eucalipto. Y después de 3 o 4 plantaciones el terreno va a quedar inutilizable porque los eucaliptus son muy invasivos. Entonces, en realidad, aunque el derecho es perpetuo, la vida útil económica del activo no es perpetua. Y entonces la voy a depreciar o amortizar por 10, 15 o 20 años. Pero ahí perdería la tierra su habilidad para ser tierra agrícola, pero aún puede ser, o sea, puede ser usada para construir alguna otra cosa. Claro, por eso que el terreno no es lo que se va a depreciar, es el derecho de sacar agua del río, porque si tú construyes un mall no necesito sacar agua del río. Ya, perfecto. ¿Se entiende? Como que ahí el activo intangible está asociado a la plantación, que sería otro activo además, pues la plantación es un activo biológico. ¿Entiendes? Entonces eso haría una diferencia, no tienen valor residual al menos que se garantice, porque en general lo que yo les decía, el Estado tiende a pagar por la infraestructura pública algo. Lo que más se hace es llevarlo al modelo del costo porque es súper difícil calcular el valor razonable, fundamentalmente porque para los activos intangibles son únicos. El pase de este jugador es distinto al pase de otro jugador, pero uno podría decir, oye, ¿hay un mercado activo para los pases de los jugadores de fútbol? Transfer market. Sí, sí, existe. Entonces en México, por ejemplo, se valorizan cada 6 meses. En Europa es súper activo. Entonces uno podría decir, oye, en algunos casos, algunos intangibles, no es que yo tenga un valor cada 10 años, tengo todos los meses, todos los días. Entonces, si es frecuente, se podría utilizar el modelo de revaluación. Es súper pocas veces que se utiliza, pero podría ocurrir. Podría ocurrir. ¿Se entiende? Entonces lo importante es recordar que tú dices, oye, es que no hay un precio de un mercado activo, porque mira, una vez se vendieron estos derechos de autor el año 2003 y después no he visto nunca más, entonces no es un valor representativo. No hay un valor de volver a hacerlo, oye, si yo volviera a entrenar un Gary, no se puede. No hay como una recomposición. Si yo volviera a hacer esto, o el valor de reemplazo o de reposición muchas veces que se habla. Entonces, quizás lo que más te queda es el valor presente de los flujos de caja para hacer esa estimación. ¿Se entiende? Último ejemplo y con eso cerramos la clase. Esto es como lo que podría ser un ejercicio de prueba, por ejemplo. Yo creo que lo hicimos una vez en la Chile. Dice, Laboratorios Lo Imposible, Sociedad Anónima, tiene en carpeta un proyecto que se espera de frutos muy pronto. Por lo tanto, el primer día de marzo se consiguió un préstamo para financiar las operaciones referente a la licencia de una nueva vacuna que tendría. El crédito por 500 millones fue concedido a una tasa preferencial del 3,5% efectiva mensual, donde solo pagaría intereses durante 4 meses y al final del 5º mes haría un único pago de intereses y todo el capital inicial. Las operaciones durante el año dieron lugar a los siguientes recursos consumidos: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio. Y te dicen, ya, ¿hay un activo intangible en este caso? ¿Por qué? ¿Cuál es el costo inicial? Y hagamos todos los asientos necesarios. Entonces, primero, si tú empezaste a investigar por una vacuna, ¿hay un activo intangible o no? No, es un gasto. ¿Hasta qué momento? Hasta que empieza el desarrollo. Ya, entonces lo que hay que probar es que hay el desarrollo. Acuérdense que tiene que cumplir una serie de condiciones. Entonces, primero, enero, le pagué a los sueldos a los ingenieros. ¿Dieron lugar a algo? Tampoco. No, entonces un gasto. Sigo en la fase de investigación. Febrero te dice,
Los costos de prueba en ratas y el valor de las ratas que lamentablemente fallecieron luego de las fallidas pruebas fueron de 35 millones. ¿Tengo un activo o no tengo un activo? Tampoco gasto. Tampoco, gasto, listo. Sigo en la fase de investigación. Marzo, se procedió a estabilizar la muestra, confirmar sus cualidades curativas de la enfermedad y enviarla al Comité Ejecutivo para aprobación de viabilidad. Todo con costos de 65 millones. ¿Tengo un activo o no tengo un activo? Todavía no tampoco. No, Es un gasto. porque ¿qué necesito? Que me la aprueben, que sepa cómo vender, que tengo los recursos técnicos. Entonces, todo esto hubiera ido a gasto. Entonces, después digo, abril, se aprobó por parte de la alta gerencia la producción de la vacuna y se dio lugar a una serie de desembolsos monetarios considerando que se contaba con el capital necesario para financiar el proyecto. Los costos de inscripción de la patente fueron de 14 millones, mientras que la publicidad significó 37 millones y se compraron cepas de bacterias listas para fabricar por 50 millones. ¿En qué fase voy? Desarrollo. Así que sí. Desarrollo. Entonces, lo que más marca en la realidad que inicie la fase de desarrollo es esto, que yo fije la patente. ¿Se entiende? Porque ahí ya te protege la ley. Entonces tú dices, ya, pues estos 14 millones van al activo intangible. ¿Qué hago con los 37 millones? Profe, ¿cómo sé si eso es un activo o un gasto? ¿Cuál? Lo de la publicidad. No sé, pues, eso es lo que ustedes me tienen que decir. Es un gasto. Es un gasto, la publicidad siempre es un gasto. Listo. La publicidad nunca es un activo. Máximo el activo que puede ser es un gasto pagado por anticipado, pero siempre es un gasto, no es un activo intangible, porque es O sea, difícil de probar que la publicidad te vaya a traer mayores ingresos, o al menos una o sea, cantidad cierta de ingresos. la valorización de esto pareció a la valorización de una PPO, ¿no? Sí, sí, la valorización es la misma, todo lo que yo considere costo, si ahí no cambia nada. O sea, si saben una PP, saben una PI, saben un activo intangible. Si el Profe, problema es definir eso, cuándo es desarrollo y cuándo es ingreso, cuándo es investigación. profe, ¿la patente siempre va a ser un activo intangible? Sí. Ya, Las bacterias que compré para fabricar, ¿qué sería? un activo. ¿Qué activo? Mm, Inventario, ¿no? Inventario, porque la voy a usar para producir, ¿se entiende? Entonces, tengo eso, listo. Después, entonces, en mayo ya estamos en la fase de desarrollo. Entonces te dice, los sueldos de los ingenieros del periodo marzo a mayo fueron 75 millones distribuidos homogéneamente por mes y además se contabilizó durante mayo la depreciación de la maquinaria utilizada para la consecución de la vacuna por 38 millones. Entonces, fíjense, estos sueldos es 25 por cada mes. ¿Los sueldos de marzo son parte del valor del activo o son un gasto? Son necesarios para poner en marcha la producción, ¿no sería un activo? Pero en marzo estaba en fase de investigación o de desarrollo. De investigación. De investigación, gasto. Los de abril y los de mayo, esos 50 millones sí los sumo al activo porque había entrado en desarrollo. ¿Se entiende? Y aquí entonces esta depreciación, que yo usara las máquinas para los estudios de la vacuna, ¿fue necesario para desarrollar la patente? ¿Sí o no? sí. Sí, entonces los 38 millones van a ser traspasados al valor del activo intangible, después lo van a ver en el asiento, pero cargo el activo intangible, abono la depreciación acumulada. ¿Sí? No es un gasto, porque dio lugar a formar una patente. Junio, las pruebas de campo de la vacuna, el diseño genético y los prototipos de comercialización aprobados en el plan de negocios tuvieron costos por 27 millones y medio. Entonces, en mayo seguía en desarrollo. ¿Y en junio en qué etapa voy? Desarrollo también. Desarrollo. Listo, entonces todo va al activo. Y después te dice, julio, se procedió a pagar el crédito y se inició la producción de más de 25.000 vacunas con la licencia que daba derechos de exclusividad por 20 meses en la producción. Entonces, ¿en qué fase del proyecto entré? Vendría a ser Producción. Producción. Pues, ¿y qué le empieza a pasar a la patente?
deteriora. Se amortiza, se podría deteriorar, pensemos que en el principio no. Entonces ahí eso es la parte compleja, el resto de los asientos es gastos contra efectivo, el crédito, ojo, en los primeros 3 meses, enero, febrero y marzo, los intereses no son parte del activo, pero después, en los meses de abril, mayo y junio, que está en desarrollo, debe considerar los intereses dentro del valor del activo intangible. ¿Se entiende? Y después entonces uno suma todo, le va a dar 182 millones, que es el valor de la patente, todo lo que se capitalizó en esos 3 meses, dura 20 meses la patente, entonces la voy a amortizar linealmente. 182 sin valor residual dividido 20. Entonces después lo que uno va a contabilizar es el gasto por amortización de los 9.100.000, los intereses de nuevo vuelven a ser un gasto y después paga el crédito bancario. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿No? ¿Todos claros? Gracias por quedarse los minutos adicionales. Ha sido todo por hoy. ¿Profe? Bien. Ajá. ¿Profe? No sé si puede haber como la pequeña posibilidad de que pueda alargar un poco como el tiempo de entrega. Creo que sí, no. Es que nosotros lo hicimos solamente el último año, la parte de la 4, solamente lo que tenía que ver con 2019. Y no sabíamos que teníamos que hacerlo del 2017, 2018 y 2019. Entonces, no sé si podría. Es que me podría comprometer si estuviera solo, pero de aquí a que yo logre contactar a las otras 6 secciones antes de las 12 de la noche, es como ambicioso. Pero la guía de preparación dice haga el caso para los años 2017, 2018, 2019. Como que está explícito. Pero profe, hasta las 12, por favor. O sea, pero miren, no puedo prometer nada. Creo que va a ser imposible, pero si lo logramos estirar un poquito el plazo, les posteo. Pero en realidad espero tengan pocas esperanzas, porque dudo que alcance a hablar con las 6 secciones antes de eso. Unas décimas más. Lo vamos a pensar con los profesores, pero de nuevo no me puedo comprometer. Ya. Gracias, profe. Profe, una pregunta Profe, que chica. Ajá. Chao, profe, cuídese. Chao.